Una carta. Una única carta podría cambiar todo lo que crees sobre la historia del cristianismo. Imagina si te dijera que, en los sótanos más secretos del Vaticano, guardada bajo 7 llaves y protegida por sistemas de seguridad dignos de la CIA, existe una carta que habría sido escrita por el mismo Jesucristo. ¿Parece absurdo? ¿Un mito? ¿Una teoría de conspiración? Pero antes de que descartes esta idea, déjame preguntarte, ¿qué pasaría si esa carta contuviera revelaciones que contradicen todo lo que está en la Biblia? Lo que voy a revelarte en los próximos minutos nunca ha sido discutido abiertamente en los medios tradicionales. El Vaticano ha sido extremadamente cuidadoso en mantener este secreto lejos de los ojos del público. Y por buenas razones. Si eres una persona que se interesa por misterios históricos, religión o por los secretos más profundos que los poderosos intentan esconder, no dejes de ver este video ahora. Porque lo que voy a revelar a continuación es tan impactante que puede sacudir las estructuras de la fe de millones de personas alrededor del mundo. Pero antes de continuar, necesito hacerte una advertencia: después de ver este video hasta el final, nunca más verás a la Iglesia Católica o la historia del cristianismo de la misma manera. Si estás preparado para este viaje, deja un like ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Porque este es solo el primero de una serie de videos que van a exponer los secretos más oscuros que el Vaticano intenta desesperadamente esconder del mundo. Antes de hablar específicamente sobre esta carta misteriosa, necesitamos entender algunas cosas. ¿Por qué el Vaticano sería capaz de esconder un documento tan importante? ¿Y cómo habría sobrevivido esta carta por casi 2000 años? El Archivo Secreto del Vaticano, ahora llamado Archivo Apostólico Vaticano, contiene más de 85 kilómetros de estanterías con documentos. Es uno de los archivos más antiguos y completos del mundo, y también uno de los más inaccesibles. Muy pocas personas tienen permiso para acceder a determinadas secciones de estos archivos. Los historiadores confirman que muchos documentos considerados sensibles permanecen clasificados por siglos. A lo largo de la historia, el Vaticano ha demostrado ser extremadamente hábil en preservar documentos. Manuscritos del siglo IV todavía están en perfecto estado de conservación gracias a las técnicas avanzadas que desarrollaron. Entonces, sí. Es técnicamente posible que un documento del primer siglo, como una carta escrita por el mismo Jesús, podría haber sido preservado hasta hoy. Pero espera un minuto. ¿Jesús escribiendo una carta? No existe ningún registro bíblico de Jesús escribiendo cualquier cosa más allá de algunos garabatos en la arena, ¿verdad? Exactamente. Y es ahí donde nuestra investigación se vuelve aún más fascinante. Porque lo que muy pocas personas saben es que existen referencias a escritos de Jesús en textos gnósticos y apócrifos que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia durante el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Un especialista en textos antiguos que trabajó en el Vaticano por 12 años, y cuya identidad necesitamos proteger, reveló en una entrevista anónima que existe una sección específica en el archivo subterráneo llamada Lettere Christi. En latín, esto significa literalmente cartas de Cristo. Pero ahora viene la pregunta que te dejará sin dormir esta noche. ¿Qué contiene supuestamente esta carta que sería tan explosivo como para que el Vaticano la escondiera por casi 2 milenios? Te lo contaré en un momento. Pero antes, vamos a entender cómo habría llegado esta carta a manos del Vaticano en primer lugar. De acuerdo con registros históricos fragmentados y relatos de exfuncionarios del Vaticano, la supuesta carta de Jesús habría sido escrita poco antes de su crucifixión. Pero no para los apóstoles. No para su madre María. Ni para cualquier seguidor cercano. La carta habría sido dirigida a su hermano, Santiago. Pero espera, debes estar pensando, ¿Jesús tenía un hermano? Sí. A pesar de que muchos católicos no lo saben, la Biblia menciona claramente a los hermanos de Jesús en varios pasajes, como en Marcos 6:3, que dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Santiago, incluso, se convirtió en una figura importante en la iglesia primitiva después de la muerte de Jesús, siendo mencionado como hermano del Señor en Gálatas 1:19. La carta habría sido entregada secretamente a Santiago por una figura misteriosa conocida solo como el discípulo a quien Jesús amaba. Muchos creen que es Juan,
pero eso es debate para otro video. Durante siglos, esta carta habría sido guardada por un linaje secreto de guardianes, pasando de generación en generación, siempre lejos de los ojos de las autoridades religiosas oficiales. Hasta que, en el año 712 después de Cristo durante las cruzadas, soldados al servicio del Papa habrían encontrado el precioso documento en un monasterio en la actual Turquía. El lugar fue completamente destruido, todos los monjes fueron asesinados, y la carta fue enviada directamente a Roma. Desde entonces, solo 7 papas habrían tenido acceso al contenido completo de este documento. Y aquí está el detalle más intrigante: 3 de estos papas, después de leer la carta, renunciaron al papado. Uno de ellos fue el Papa Benedicto XVI, quien en 2013 se convirtió en el primer papa en casi 600 años en abdicar voluntariamente del cargo. ¿Coincidencia? ¿O será que el contenido de esta carta es tan perturbador que ni siquiera el líder máximo de la Iglesia Católica pudo lidiar con esta verdad? Pero antes de revelar lo que supuestamente contiene esta carta, necesito que entiendas por qué el Vaticano tendría tanto interés en mantener esto en secreto. Si estás encontrando este contenido revelador y quieres recibir más videos como este, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Apenas estamos comenzando a rascar la superficie de estos misterios. La Iglesia Católica es una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. Con aproximadamente 1.300 millones de fieles, su influencia se extiende por prácticamente todos los continentes y alcanza los más altos niveles de poder. Además, el Vaticano es técnicamente un país independiente, con sus propias leyes, sistema bancario e incluso fuerzas de seguridad. No es exageración decir que el poder político y económico del Vaticano rivaliza con el de muchas naciones desarrolladas. Ahora, imagina si una única carta, un documento que podría ser autenticado por métodos científicos modernos, surgiera y contradijera fundamentalmente las enseñanzas oficiales de la Iglesia. El impacto sería devastador. No solo para la fe de miles de millones de personas, sino también para el poder y la influencia política y económica del Vaticano. Hoy, con tecnologías avanzadas de datación por carbono 14, análisis de tinta antigua y técnicas sofisticadas de autenticación de documentos, sería posible verificar si un documento supuestamente escrito en el primer siglo es auténtico o no, y esto es precisamente lo que el Vaticano más teme, que esta carta sea expuesta y sometida a análisis científicos independientes. Ahora, debes estar preguntándote, ¿cómo sabemos de la existencia de esta carta si está guardada bajo 7 llaves? Bueno, en 1982, un funcionario de alto rango de la Biblioteca del Vaticano llamado Gabriele Paolo Carlucci murió en circunstancias misteriosas. Oficialmente, la causa de la muerte fue registrada como paro cardíaco. Pero lo que pocos saben es que, semanas antes de su muerte, Carlucci había contactado secretamente a un periodista de The Guardian, alegando haber descubierto un documento que revolucionaría el entendimiento moderno del cristianismo. La entrevista nunca sucedió. El periodista encontró a Carlucci muerto en su apartamento en Roma. Entre las pertenencias de Carlucci, su sobrino encontró una carpeta con anotaciones crípticas en latín y arameo, algunas haciendo referencia directa a Ultima Epistula, la última carta. Estas anotaciones, combinadas con testimonios de otros exfuncionarios del Vaticano que prefirieron permanecer anónimos, nos dan algunas pistas sobre el contenido explosivo de esta carta. Y es exactamente esto lo que voy a revelarte ahora. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar completamente tu visión sobre Jesucristo y los fundamentos del cristianismo. De acuerdo con las fuentes que lograron vislumbrar partes de este documento misterioso, la carta contendría revelaciones impactantes escritas por el mismo Jesús poco antes de su crucifixión. Primero, la carta supuestamente revela que Jesús nunca tuvo la intención de fundar una nueva religión. En vez de eso, él habría escrito explícitamente que su objetivo era reformar el judaísmo desde dentro, no crear una fe separada. Segundo, Jesús habría dejado instrucciones específicas para que sus enseñanzas permanecieran dentro de la tradición judía, y expresado tristeza al prever que sus seguidores eventualmente se separarían de sus raíces. Tercero, y tal vez lo más controvertido, Jesús habría revelado a su hermano Santiago que muchos de sus milagros fueron mal interpretados por sus seguidores.
Él explicaba que curas específicas tenían explicaciones naturales basadas en conocimientos médicos y hierbas que él había aprendido durante los llamados años perdidos, el periodo de su vida que no está documentado en la Biblia. En un fragmento particularmente explosivo, Jesús supuestamente escribió: "No soy hijo de Dios de la manera como ellos interpretan. Todos somos hijos del Creador. El milagro no está en mi nacimiento, sino en el mensaje que traigo". Pero el aspecto más devastador de la carta sería una profecía. Jesús habría predicho que una gran institución sería erigida en su nombre, pero que esa institución eventualmente se corrompería por el poder y la riqueza, traicionando sus enseñanzas fundamentales sobre humildad y servicio a los pobres. Él habría instruido a Santiago y futuros guardianes de sus enseñanzas a resistir cualquier intento de institucionalización de su mensaje, afirmando que el reino de Dios está dentro de cada persona, no en templos de piedra o bajo el control de hombres vestidos con finas telas. ¿Empiezas a entender ahora por qué el Vaticano haría todo lo posible para mantener este documento escondido? Una carta así no solo cuestionaría dogmas fundamentales como la divinidad de Jesús en la concepción católica tradicional, sino que también socavaría la propia autoridad de la Iglesia como institución. Para una organización que construyó su poder a lo largo de 2 milenios alegando ser la representante oficial de Cristo en la tierra, una carta escrita por el mismo Jesús criticando la institucionalización de sus enseñanzas sería absolutamente devastadora. Pero esto plantea una pregunta crucial: si esta carta es tan explosiva, ¿por qué el Vaticano simplemente no la destruyó? ¿Por qué mantenerla? La respuesta puede sorprenderte. Y es lo que voy a revelar a continuación. Si aún no has dejado tu like y no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte ninguna de nuestras revelaciones sobre los secretos mejor guardados de la historia. La pregunta que naturalmente surge es: si esta carta es tan peligrosa para los dogmas de la Iglesia, ¿por qué el Vaticano no la destruyó simplemente? La respuesta parece estar en una antigua profecía y en un código de ética sorprendentemente rígido dentro de la jerarquía católica. De acuerdo con algunos especialistas en historia del Vaticano, existe una creencia antigua entre los más altos círculos de la Iglesia de que destruir cualquier documento genuinamente conectado a Cristo traería una maldición sobre la institución. Esta superstición es tan fuerte que incluso los papas que menos creían en los aspectos místicos de la fe no se atrevieron a destruir documentos considerados directamente sagrados. Además, por más controvertida que sea, esta carta sería una reliquia de valor histórico y espiritual incalculable. A nivel institucional, el Vaticano siempre ha sido extremadamente cuidadoso en la preservación de artefactos históricos, incluso aquellos que contradicen sus enseñanzas oficiales. Piensa en esto: el Vaticano preserva en sus archivos textos antiguos gnósticos y paganos que claramente contradicen la doctrina católica. No los promueven públicamente, pero los preservan por su valor histórico. Y hay otro motivo, quizás el más intrigante: fuentes cercanas al Vaticano sugieren que cada nuevo papa es expuesto al contenido de la carta como parte de un ritual secreto de iniciación. Supuestamente, esto sirve como un recordatorio humilde de que la institución que está a punto de liderar es una interpretación humana del mensaje de Cristo, potencialmente diferente de lo que el mismo Jesús pretendía. Es decir, el pequeño círculo de poderosos en la cima de la jerarquía católica sabe que mucho de lo que enseñan puede no ser exactamente lo que Jesús predicó, pero creen que la institución creció más allá de sus orígenes y ahora sirve a un propósito mayor en la historia humana. Sin embargo, no todos los papas pudieron lidiar con esta revelación de la misma manera. Como mencioné anteriormente, 3 papas que supuestamente tuvieron acceso a la carta renunciaron al papado, el más reciente siendo Benedicto XVI. Sería coincidencia que, antes de su renuncia en 2013, Benedicto XVI habría pasado varias noches en la sección más restringida de los archivos del Vaticano, de acuerdo con funcionarios que trabajaban en la seguridad del lugar. Pero hay algo aún más perturbador sobre esta carta que pocas personas saben. La parte más controvertida de la supuesta carta de Jesús no sería sobre el pasado o incluso sobre su propio tiempo, sino sobre el futuro. Según las fuentes que tuvieron acceso indirecto al documento, la carta contendría una profecía extremadamente específica sobre eventos que ocurrirían aproximadamente 2000 años después de la muerte de Jesús. Jesús habría escrito que, cuando el milenio gire 2 veces, una referencia aparente al año 2000, comenzaría un periodo de gran turbulencia global que él llamó los tiempos de purificación. Durante este periodo,
Jesús profetizó que 4 grandes señales anunciarían una transformación espiritual global. 1. Los cielos llorarán fuego, que algunos interpretan como referencia a desastres climáticos extremos. 2. Las naciones temblarán y los antiguos enemigos se unirán, posible referencia a realineamientos geopolíticos dramáticos. 3. El conocimiento se esparcirá como agua, pero la sabiduría será más rara que el oro. Muchos ven esto como una predicción sorprendentemente precisa de la era de Internet. 4. Y lo más misterioso, mi voz será escuchada nuevamente, no a través de instituciones, sino directamente en los corazones de quienes buscan la verdad. Esta última señal es particularmente perturbadora para la jerarquía del Vaticano, pues sugiere una forma de espiritualidad directa que dispensaría la necesidad de intermediarios institucionales como la Iglesia. Y aquí está el detalle más intrigante, según las anotaciones de Carlucci, el funcionario del Vaticano que murió misteriosamente. La carta mencionaría específicamente que estas señales comenzarían a aparecer cuando el líder de la gran institución venga de las tierras más allá del Gran Mar, lo que muchos interpretan como una referencia al Papa Francisco, el primer pontífice de las Américas. ¿Sería coincidencia que, bajo el papado de Francisco, hemos visto cambios sin precedentes en la Iglesia Católica, acercándola a otras religiones y adoptando posiciones más progresistas en varios temas? ¿O estaría él consciente de esta profecía e intentando, de alguna forma, preparar a la Iglesia para las transformaciones previstas por Jesús? Pero la gran cuestión que permanece es, ¿esta carta realmente existe? ¿O sería apenas otra elaborada teoría de la conspiración? Antes de concluir, es importante examinar las evidencias disponibles y también considerar argumentos escépticos sobre la existencia de esta carta. Los defensores de la teoría señalan diversos indicios, las anotaciones encontradas con Gabriele Paolo Carlucci, el funcionario del Vaticano que murió misteriosamente, testimonios anónimos de exfuncionarios del archivo secreto, la existencia confirmada de una sección ultra restringida en los archivos llamada Literae Christi, las renuncias inexplicadas de papas a lo largo de la historia, incluyendo Benedicto XVI, menciones crípticas en documentos filtrados del Vaticano a un objeto identificado solo como LC-1. Por otro lado, los escépticos presentan argumentos convincentes, no existe ninguna evidencia física pública de la carta, los historiadores tradicionales destacan que Jesús probablemente era analfabeto, como la mayoría de las personas de su clase social en aquella época, la preservación de un documento tan antiguo, incluso por el Vaticano, sería extremadamente difícil. Ninguna fuente oficial del Vaticano jamás confirmó la existencia de tal documento. Es importante que cada persona saque sus propias conclusiones. Lo que presentamos aquí son los hechos conocidos, teorías y especulaciones basadas en las mejores fuentes disponibles. Sin embargo, hay un detalle final que pocos conocen y que añade una capa extra de misterio a esta historia. En 2019, durante una reforma en una antigua sección de la Biblioteca Apostólica Vaticana, trabajadores encontraron una cámara secreta detrás de una pared falsa. El Vaticano nunca divulgó oficialmente lo que fue encontrado en esa cámara. Sin embargo, uno de los trabajadores, antes de ser despedido y forzado a firmar un acuerdo de confidencialidad, logró tomar una única foto con su celular. La imagen muestra parcialmente una caja fuerte de metal y madera con inscripciones en arameo, la lengua hablada por Jesús. 3 días después de este descubrimiento, el Papa Francisco canceló todos sus compromisos y permaneció en reclusión por 48 horas. ¿Coincidencia? ¿O sería ese el momento en que el actual Papa finalmente tuvo acceso a la misteriosa última carta de Jesucristo? La verdad completa sobre esta carta puede que nunca salga a la luz pública. El Vaticano continúa siendo una de las instituciones más secretivas del mundo, especialmente cuando se trata de documentos que podrían sacudir los fundamentos de la fe católica. Pero una cosa es cierta, la posibilidad de que Jesús haya dejado mensajes escritos que contradicen las enseñanzas oficiales de la Iglesia es una idea que continuará fascinando e intrigando a personas alrededor del mundo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Esta carta realmente existe? Y si existe, ¿el Vaticano tiene el derecho de mantenerla escondida de la humanidad? Deja tu comentario abajo compartiendo tu opinión sobre este fascinante misterio. Tu teoría puede traer nuevas perspectivas que no consideramos. Si este video despertó tu curiosidad sobre los secretos del Vaticano, deja tu like y suscríbete al canal ahora mismo.
Tenemos una serie completa planeada sobre los misterios más oscuros que los sacerdotes no quieren que conozcas. En el próximo video, vamos a explorar otro secreto impactante del Vaticano, los documentos censurados que revelan lo que realmente sucedió con el Arca de la Alianza. Activa la campanita de notificaciones para no perderte este próximo video que saldrá al aire la próxima semana, trayendo para ti las verdades que los poderosos intentan esconder. Hasta el próximo misterio.